Bueno, aquí estamos con nuestro segundo video. Como ya lo habíamos anunciado, la idea es que en este segundo video hablemos un poco sobre esa relación entre Estado y gobierno. Como les decía, la forma tradicional de entender las funciones del Estado están relacionadas precisamente con la noción de bien común. Esta visión tradicionalmente heredada de la visión contractualista, de la visión del derecho, del pensamiento jurídico que origina, digamos, el Estado en esta asociación que necesariamente crea una situación de bienestar para todos los conglomerados sociales, pues es una visión que ha sido útil, que resulta interesante, pero digamos, para entender la dinámica específica de lo que hablamos de gobernanza, pues hay que, vamos, establecer que una cosa es el Estado como un aparato, vamos, que lleva a cabo una serie de funciones de dominación, una serie de funciones en términos de recaudar impuestos y además unas funciones que son estatales también o que se han venido configurando como estatales, que son las que llamaríamos acciones de gobierno. Es decir, aquí aludimos a aquellas acciones que lo que buscan es una administración de las cosas en búsqueda, digamos, de unos fines sociales, en unos fines que mejoren las condiciones de los ciudadanos. Bien, entonces aquí vale la pena mostrar que existe como esa diferenciación entre lo que es la función específica de lo estatal y en qué momento se intensifica o no esas acciones de gobierno, es decir, las acciones del mismo Estado dedicado a la administración de los asuntos públicos, de los asuntos sociales, buscando esa satisfacción de los individuos. Al respecto, pues ustedes ya pueden ver aquí que ubicamos cierta temporalidad en esa relación entre Estado y gobierno. Aquí, digamos, para efectos de esta asignatura es importante entender esta relación precisamente porque cuando hablamos de la gobernanza entendemos que las reformas que surgen en el marco de esa gobernanza hablan de una crisis de gobierno o una crisis de gobernabilidad del Estado. Entonces, antes de llegar, digamos, a ese escenario de cuál es el contexto de crisis que los que tuvieron la oportunidad de revisar Aguilar pudieron, digamos, apreciar, es importante ver cómo se dio esa relación entre Estado y gobierno y qué es lo que precisamente entra en crisis, ¿no? Aquí podemos ver una serie, llamémoslo así, de momentos. Aquí lo hemos ilustrado a través de una idea de capas, ¿no? Cuando nosotros encontramos, digamos, los primeros elementos estatales en autores como Maquiavelo, entendemos una relación de Estado sobre todo como asociación de dominio. La preocupación de un autor como Maquiavelo en torno a su obra y al fenómeno político en general y a eso que llamaríamos el Estado, no se remite a la sobrevivencia de las personas, a la enfermedad, al control de población, en términos, digamos, de cómo se aparece la vida o cómo se mantienen con vida estos asociados, sino que entendemos que la relación de ese Estado es fundamentalmente una asociación de dominio. Esa asociación de dominio marca una relación sobre todo de control, de mando y obediencia y una, digamos, contraprestación de carácter meramente tributario. Esto obviamente nos muestra cómo el príncipe, de algún modo, es un agente externo diferente al resto de su comunidad y por lo tanto debe establecer unas formas para que esta comunidad se mantenga bajo su control, ¿no? Y ahí lo que vemos es que, al menos en la literatura, esta noción, digamos, no tiene nada que ver con lo que posteriormente llamaríamos gobierno, sino que vemos sobre todo es la idea de un dominio, un mando, más allá, digamos, de pensar en esa buena administración. Ustedes ven ahí al ladito la idea de gubernamentalidad. Para los que deseen profundizar al respecto, pues vale la pena recordar la clase de seguridad, territorio y población que se denomina así de gubernamentalidad, que nos muestra cómo esa idea, digamos, que aparecía con fuerza en Maquiavelo, empieza a modificarse paulatinamente, sobre todo en el siglo XVI, por acción de fenómenos, de un lado, el proceso del absolutismo monárquico y de otro lado, el proceso que se vive con la reforma protestante. En Europa esa tensión hace que, a juicio de Foucault, quien escribe este documento, estalle de alguna manera el problema del gobierno. Foucault va a recordar allí que hay una manera de entender este gobierno y es entender este gobierno como una recta disposición de las cosas para llegar a un fin oportuno.
Esta visión, digamos, de administración, de recta disposición de las cosas, de fines oportunos, está vinculada directamente a las propuestas que se tenían que hacer por parte de los protestantes, ofreciendo de alguna manera una contraprestación en el momento en el que se desata esa, digamos, diferenciación entre católicos, protestantes, ¿no? Es la forma, de alguna manera, de construir teóricamente una proximidad hacia las personas de manera en que se reconoce ese papel del Estado a la hora de pensar en la salud, en el control de eso que encontrábamos en Federico II, por ejemplo, las manifestaciones de las cosas como los pantanos, las sequías y todos esos elementos, digamos, que se ofrecían como contraprestación para aquellos que abrazaran el protestantismo, para aquellos que abrazaran estas nuevas nociones e incluso también tuvieron que hacer gala de esto los mismos católicos. Lo que vemos es que allí en ese momento esa preocupación del gobierno se intensifica, a pesar de que no existieran muchos elementos para poderlo llevar a cabo en la medida en que no se contaba con censos, no se contaba con estadística, no se contaba con diversas, digamos, formas para poder apropiarse de esos escenarios, pero lo que resulta interesante es que sí aparece pues una discusión sobre eso que llamamos gobierno. En Aguilar, por ejemplo, veremos cómo esa noción de gobierno del siglo XVI, del siglo XVII, que está asociada a esa recta disposición de las cosas, va a ser muy importante en esa noción de gobernanza o governance que él va a traer a colación. ¿Qué ocurre? A pesar de que aparece con fuerza esta noción, pues lo que vamos a ver es que posteriormente en los estados de seguridad, esa, digamos, esa visión va a estar soslayada en la medida en que lo que vemos nosotros, sobre todo en el escenario del siglo XVII, enmarcado en las guerras civiles, en las guerras religiosas, en la guerra civil inglesa, es que va a priorizarse una teoría más sobre el estado de seguridad. Ahí los que hayan tenido oportunidad de revisar algo de la literatura a propósito del Estado, pues nos encontramos con cómo Hobbes, por ejemplo, construye una serie de teorías a propósito del rol del Estado, sobre todo asociado a cómo sobrevive la gente, ¿no? Él denomina la idea salvación del pueblo, salus populi, en el prólogo de su libro, en donde lo que identifica básicamente es esa idea de que lo que es que salvar a la gente, evitar que se haga daño, porque en la medida en que existe violencia, pues no hay oportunidad de hablar ni de gobierno, ni de mejoría, ni de mejor calidad de vida. Es decir, Hobbes vuelve sobre los elementos básicos y mantiene esa regularidad, ¿no? Posteriormente, como ustedes lo saben y lo evidenciamos en la literatura posterior, la idea del Estado va desarrollándose en función de la propuesta del liberalismo clásico. En esta visión, digamos, el Estado no aparece como alguien que tenga una dimensión directa sobre los derechos de las personas, sino más bien sobre tres aspectos específicos, ¿no? En la obra de Locke se reconoce, en primer lugar, la necesidad de el reconocimiento de los derechos de propiedad, es decir, el Estado sobre todo actúa en función de mantener esos derechos de propiedad de los ciudadanos. En ese mantenimiento de los derechos de propiedad de los ciudadanos construye un marco normativo, construye además una fuerza que le permite hacer valer ese marco normativo, es decir, de nada sirve una sentencia judicial que va a defender el derecho de propiedad si no existe la capacidad ejecutiva y adicionalmente una dimensión que será la dimensión federativa que se refiere sobre todo a la violencia que puede ejercer este Estado con miras a protegerse de los vecinos. Es decir, nuevamente, de nada sirve si hay una sentencia judicial, hay una fuerza estatal, pero luego un país invasor quita las cosas que nosotros teníamos en un determinado momento, ¿no? Este Estado liberal clásico, con sus figuras de libertad económica, de libre desarrollo, de no intervención del Estado en los asuntos económicos, va a tener muchísima fuerza, especialmente durante los siglos XVIII, el siglo XIX, y lo que vemos es que, digamos, mantiene una lógica importante sobre el crecimiento que van a tener ciudades como Nueva York, como Londres, y en general el desarrollo de las economías durante estos periodos, ¿no? Sin embargo, como es conocido por ustedes,
hay un momento fundamental en donde empiezan a discutirse esas teorías liberales, especialmente de parte del modelo keynesiano, ¿no? Y en eso tienen lugar estas visiones del llamado estado de bienestar o del llamado keynesianismo, que son especialmente visibles tras la crisis de 1929. Ese modelo, digamos, de libertades absolutas que había creado el modelo liberal, pues se encuentra en un momento en el marco de una crisis de sobreproducción con una serie de dificultades, sobre todo con una pobreza rampante y la dificultad de encontrar soluciones, ¿no? Al respecto, pues es conocida la fórmula en la cual Keynes pues llama la atención sobre las categorías de agenda y no agenda, y de esa manera empieza a construir un discurso a propósito de la posibilidad de los estados de intervenir en la sociedad. De ahí surge una idea que se desarrollará con mucha fuerza en los países industrializados, que se conoce, digamos, como pacto keynesiano, ¿no? La tarea de los derechos sociales, la tarea del trabajo como una condición fundamental para el desarrollo económico y para el funcionamiento económico de las sociedades, pues va a tener, digamos, como elemento fundamental un acuerdo que se realiza con los empleadores, con el Estado, con los particulares, en donde se pacta de un lado que los empleadores pues en momentos de crisis no van a echar a sus trabajadores, sino que por el contrario van a permitir la realización de sus funciones, van a mantener cierta seguridad laboral, el Estado que en medio de la crisis va a apoyar a los empresarios, va a apoyar a los empleadores por la vía tanto de la protección de la economía a través de figuras como aranceles, figuras como los subsidios y en general elementos macroeconómicos, y unos trabajadores que se comprometen a mantener las cuotas de productividad, manteniendo, digamos así, el funcionamiento de este sistema, en donde el Estado pues adquiere un carácter prioritario, ¿no? Sobre eso, pues es bien interesante la discusión que ustedes pueden ver en autores como Gösta Spring Andersen al respecto de lo que se denominan los mundos del estado de bienestar y cómo estos mundos del estado de bienestar vienen a, digamos, a mostrarnos esa importancia del Estado como un actor ya de gobierno administrando múltiples funciones, ¿no? Dependiendo del modelo, tenemos modelos mucho más incluyentes, mucho más abarcadores, que como es el caso de los países escandinavos. Tenemos otros modelos un poco menos generales, como el caso de los Estados Unidos, que priorizó fundamentalmente los temas sindicales y los temas laborales. En otros casos, como Inglaterra, los temas de el desarrollo de la salud, y también en el caso, por ejemplo, de Francia, otros tipos de desarrollos como la educación. Bien, lo que vemos es que si bien este modelo surge y se desarrolla, pues también tiene un momento de crisis, especialmente entre los años 70 y 80, que empiezan a generar la necesidad de adelantar una serie de reformas de gobernabilidad. Bien, en esta gráfica sobre la intensidad de la relación gobierno-estatalidad podemos encontrarnos varios elementos que son importantes, ¿no? Yo lo que intenté, digamos, graficar era cómo en un primer momento, si consideramos la altura de esta gráfica como la intensidad de la relación entre gobierno y estatalidad, vemos que hay un momento inicial donde esa preocupación no es tanta, un momento en que se intensifica en las versiones de la gubernamentalidad, luego desciende hacia el liberalismo clásico, posteriormente vuelve a subir a la noción de estado de bienestar, y posteriormente va a, digamos, a encontrarse con ese escenario de reformas actuales en donde ese, digamos, factor baja en esa preponderancia, en esa dimensión, digamos, de la actuación como gobierno. Bien, en este marco lo que vemos nosotros es que, sobre todo en el momento del estado de bienestar, hay un modelo de gestión típico que llamaríamos el modelo de gestión burocrático, ¿no? Tenemos para este desarrollo de estas actividades unas normas preestablecidas por escrito, una división sistemática del trabajo, una jerarquía de autoridad, unas rutinas y procedimientos estandarizados y de alguna manera una suerte de decidofobia, es decir, la idea es que el funcionario aplique un manual de regulaciones, un manual de funciones y a partir de ellos que concentre cuáles son esas actividades. Bien,
Esto para el caso, digamos, de los países industrializados. En el caso de América Latina, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que la relación viene a ser diferente, aunque tiene algunas similitudes. Vamos a encontrar como cuatro momentos relevantes: el momento de la independencia, un momento asociado, vamos, a la ciudadanía del siglo XIX, posteriormente unos procesos de metropolización y finalmente, digamos, un momento que podemos asociar a la idea de desarrollismo en América Latina. Bien, ¿cómo entender esa dinámica? Lo que nosotros vamos a ver es que para nuestra región, en una primera fase, sobre todo en el momento de la independencia, los estados no van a plantear un ideal específico de gobierno, en tanto que mejora de la situación de sobre todo las clases subordinadas. En un primer momento, la discusión sobre todo de la independencia va del lado de establecer sobre todo ese carácter identitario en esas sociedades recién liberadas, ¿no? Cómo hablar de Colombia, cómo hablar de una identidad global, pero esa identidad se funde fundamentalmente a través de la idea de un proyecto republicano, es decir, no se trata de mejorar las condiciones vitales, sino de construir una serie de imágenes, de una serie de visiones globales que imponen ese sentido modernista, republicano, que no alude fundamentalmente a la forma en que viven estas comunidades subalternas, ¿no? Lo que vemos es que figuras como el indígena, el afro, si bien son incorporadas muchas veces en los documentos legales, pues no materializan esos clamores y no son especialmente pues consideradas durante esa dinámica del siglo, vamos a, en el momento de la independencia, ¿no? Para el siglo XIX en general podemos encontrarnos también con que la visión del ciudadano, la visión, digamos, de esta función gubernamental, pues también resulta un poco esquiva, en la medida en que la visión sobre todo prevalece sobre el carácter asociativo de las guerras oligárquicas, es decir, hay unos enfrentamientos que se generan en América Latina entre las grandes oligarquías que ven a estas clases subalternas como sobre todo soldados que pueden participar como parte de sus ejércitos. También se observa una población que participa, digamos, en la dinámica religiosa y sobre todo hay un legado importante en la noción de positivismo, ¿no? Y es este positivismo asociado a la versión, digamos, de darwinismo social, en donde las clases subalternas identificadas con los indígenas, con los afrodescendientes, de alguna manera en un atavismo para poder hablar de ese desarrollo en la región. Tal vez el primer momento en donde esta relación empieza a ser más importante, hablando, digamos, de esas funciones más bien de Estado y del Estado como aparato de gobierno, se encuentran sobre todo en el desarrollo de los procesos de metropolización. En los momentos, digamos, de metropolización vemos cómo dinámicas como el trabajo, la educación, los derechos empiezan a hacerse mucho más relevantes, sobre todo en la llegada a las ciudades, y en esa metropolización pues vamos a encontrar una serie de clamores de los ciudadanos que se manifiestan a través de una serie de movimientos sociales. En América Latina, un poco a la manera de lo que vimos en Europa, también va a ser importante en Europa y en Estados Unidos la dinámica que se asocia al momento que llamaríamos del desarrollismo, sobre todo como un modelo que va a crearse después de la crisis del 29 con la finalidad de construir un modelo de desarrollo para la región que integre precisamente a esas capas subalternas, ¿no? Encontramos allí fenómenos que vindican a estas poblaciones como los del populismo, evidenciado en casos como el de Lázaro Cárdenas en México, Getulio Vargas en el caso brasilero, Juan Domingo Perón en el caso de Argentina, y en general una serie, digamos, de gobiernos que intentan, digamos, reproducir, ampliar esa capacidad, ¿no? Vemos también un elemento importante asociado a la industrialización por sustitución de importaciones. En esto es importante anotar que el modelo de gestión típico que podríamos encontrar o tratar de describir de alguna manera en América Latina se podría interpretar como lo que denominaba Weber una burocracia patrimonial, más basada en unas relaciones tradicionales de proximidad, de parentesco, en donde hay una aplicación excepcional de las normas
Y también, pues digamos que en general las políticas se van a percibir como propias de partidos o grupos dominantes, ¿no? Estos dos modelos que se empiezan a generar, que tienen ese impacto, que tienen ese desarrollo, pues van a llegar a una crisis, ¿no? ¿Cómo se da esa crisis? En el caso de los países industrializados hay un fenómeno muy importante que es la crisis del petróleo, que se da desde 1973. Esa crisis del petróleo empieza a afectar especialmente las economías de los países más poderosos, como es el caso de Estados Unidos, quien tendrá que eh, salirse, acabar con el pacto de Bretton Woods, y eso genera un cambio significativo en los cambios de la arquitectura financiera internacional. El pacto de Bretton Woods garantizaba de alguna manera un anclaje al sistema económico global a través de las instituciones monetarias internacionales, pero lo que vemos es que al quitar esa ancla se vuelve muy sencillo para las empresas moverse en el sistema aprovechando precisamente esos cambios en la arquitectura financiera internacional. Lo que vemos es que empresas inglesas, norteamericanas, europeas empiezan a migrar a otros lugares y que esta situación, este digamos, rompimiento de ese pacto keynesiano crea una crisis fiscal y política en tanto que las empresas no pueden poner sus impuestos, no hay con qué agenciar esa política económica, esa política social que se vivía previamente, y eso evidencia la idea del gobierno como problema, ¿no? Más adelante he dejado un par de videos para que puedan ver cómo en el caso de Margaret Thatcher, en el caso de Ronald Reagan, esto adquiere un carácter discursivo muy poderoso e incluye buena parte de esa reforma. En América Latina lo que vemos es que podemos hablar de una situación similar, aunque digamos en términos temporales, y es que a propósito de la oportunidad que tienen de acceso a los créditos, provocada precisamente por la crisis del petróleo, se va a intensificar esto que llamarían algunos la macroeconomía del populismo. Los populistas van a aprovechar esta situación para tomar nuevos créditos, aprovechando pues que existían los capitales en el momento por la crisis del petróleo. Esos créditos que estaban en colocación fueron aprovechados, sin embargo, lo que vemos es que para poder finalmente amortizar esos créditos hay una contracción de la demanda internacional y nuestros países, los países de la región, empiezan a tener que salir de sus divisas, lo que provoca en general lo que denominamos la crisis de la deuda, ¿no? Vemos como países como el Perú, Argentina, empiezan a experimentar hiperinflación y por lo tanto van a tener, digamos, nuevamente esa visión del gobierno como problema y un paquete de reformas asociadas. Que en esta última diapositiva pueden ver ustedes esos dos videos que les recomiendo para que puedan reconocer pues cómo se dio esa dinámica de esa idea del problema de gobierno o el gobierno como problema.